El Ministerio Voz Profética presenta su programa Tiempo de Reflexión, con un mensaje de amor y esperanza para un mundo lleno de sufrimiento y adversidades. Quédate con nosotros y escucha nuestra reflexión para el día de hoy. Seguro estoy que al estar aquí todos hemos gozado con notas llenas de amor, hablando del Señor. Pero si al estar juntos hoy aquí me has mirado a mí, he fallado en la misión que Dios me ha encomendado a realizar. Que pienses en Jesús al volver a tu que su rostro puedas tú mirar y meditar solo en Él. Has sentido su espíritu y su poder más cerca de tu ser, que al irte hoy de aquí solo pienses en el Señor. Qué bendición estar aquí, reunidos por su mano, y al orar a nuestro Dios, alzando nuestra voz. Pero sobre todas las cosas sí, poder mirarle a Él y escuchar su voz decir: bien hecho, siervo fiel. Que pienses en Jesús al volver a tu hogar, que su rostro puedas tú mirar y meditar solo en Él. Has sentido su espíritu y su poder más cerca de tu ser, que al irte hoy de aquí solo pienses en el Señor. Que pienses en Jesús al volver a tu hogar, que su rostro puedas tú mirar y meditar solo en Él. Has sentido su espíritu y su poder más cerca de tu ser, que al irte hoy de aquí solo pienses en el Señor. Que al irte hoy de aquí solo pienses en el Señor.
Hola querido, nuevamente nos encontramos en otra oportunidad para compartir un capítulo maravilloso de la palabra de Dios, un capítulo emocionante de un hombre rico y poderoso que se encontró con Jesús y al encontrarse con Jesús encontró la llave de la salvación para su vida. Antes de comenzar a meditar en este capítulo, hemos de elevar palabra de oración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, para que nos dé sabiduría para poder comprender esta maravillosa enseñanza. Querido y amado Jesús, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Permite que en esta oportunidad el mensaje que se ha de presentar sea un mensaje lleno de luz y esperanza para aquellas personas que necesitan de ti. Padre Celestial, que así como este personaje tuvo una experiencia contigo, aquellos que puedan ver este mensaje puedan tener esa misma experiencia. Acompáñanos, que no sea mi boca la que hable, sino tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos de comenzar a analizar versículo por versículo, del versículo 1 al 14, en el capítulo 3 del libro de San Juan. Vamos a comenzar leyendo. Había un hombre de los fariseos, el versículo 1, que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Para iniciar, Dios había visto en esta persona un corazón sincero e incluso había previsto que esta persona era un corazón para poder depositar el mensaje de salvación. Segundo, Nicodemo era un hombre rico, un hombre poderoso. Además de ser rico y poderoso, era miembro del Consejo Nacional del Sanedrín. Todas estas personas eran rabinos judíos, eran hombres que conocían a perfección la ley de los judíos. Pero este hombre tiene una característica maravillosa. ¿Por qué? El versículo 2 comienza presentando una entrevista y dice: y este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Nicodemo había presenciado todos los milagros de Jesús, había presenciado los mensajes de Jesús e incluso una vez que los judíos querían atacar a Jesús, querían capturarlo y exterminarlo, él dijo: si dejen que este hombre predique, si es un hombre enviado por Dios, su mensaje será efectivo. Él paralizó esta acción del Consejo Nacional. Había escuchado los mensajes de Jesús, había escuchado sus enseñanzas, había presenciado algunos de los milagros de Jesús y se había enamorado de Jesús. Pero no buscó la oportunidad de estar con él, sino que buscó la oportunidad de ir de noche con él. Primero, porque no quería comprometer su reputación. Creía que al estar con Jesús, muchos de sus amigos iban a acusarlo, muchos de sus amigos también se iban a burlar de él, porque buscar a Jesús era rebajarse de nivel de acuerdo al estatus que él poseía. Es interesante porque este hombre buscó de noche a Jesús. Él supo dónde estaba Jesús, en un monte en donde Jesús se reunía siempre a orar. Entonces decidió y encontró la oportunidad de tener una entrevista con Jesús. Además dice el texto que él reconoció: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuese Dios con él. Es maravilloso porque reconocía que Cristo era el Hijo de Dios. Él reconocía que Jesús era el Mesías. Además había estado estudiando las profecías mesiánicas, pero quería encontrarse con Jesús para cerciorarse realmente si este era el Hijo de Dios. Muchos de nosotros también adoptamos esta postura. Muchos de nosotros también buscamos a Jesús de noche por vergüenza quizás e incluso porque nuestros amigos se burlan de nosotros. Necesitamos buscar a Jesús. Él tiene las llaves para darnos una vida feliz. Además sigue diciendo el versículo 3. Respondiendo Jesús díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer. En otras palabras le dijo: el que no viniere de lo alto, el que no naciere de lo alto, no puede ver qué reino, no puede ver
el reino espiritual, no puede ver el reino de la gracia. Jesús había examinado el corazón de Nicodemo en esa entrevista nocturna y sabía que Nicodemo iba por otra clase de respuestas, pero comienza Jesús a presentarle: el que no naciere de nuevo, el que no naciere de lo alto, no puede ver el reino espiritual, no puede ver el reino celestial. Es necesario, es muy necesario que cada uno de nosotros tenga un nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto, para poder discernir las cosas espirituales, porque eso nos preparará para recibir por completo una culminación del Espíritu Santo en nuestra vida y poder testificar con poder. El versículo 4 sigue diciendo: y dícele a Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Él comprendía exactamente, pues era un líder religioso, comprendía exactamente lo que Jesús quería darle a entender, pero él quería comprender con más exactitud lo que Jesús quería decirle esa noche. Y el versículo 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esta entrevista Jesús comienza a profundizar más dentro del corazón de Nicodemo, porque primero le presenta: el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. Ahora le dice: el que no naciere del agua. Para los fariseos, la cuestión del bautismo, para ellos era una doctrina que no existía. Para ellos era algo que no aceptaban. Por eso decirle ahora a un fariseo: tienes que nacer de nuevo, tienes el que no naciere del agua. ¿Qué quiere decir? El que no se bautizare y no naciere el Espíritu dentro de él no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de la gracia. Este es un requisito maravilloso para obtener el nuevo nacimiento. Necesitamos bautizarnos para recibir el Espíritu Santo. Dios es tan poderoso que puede cambiar vidas. Si tú en este momento has aceptado las Sagradas Escrituras, has aceptado los milagros de Jesús, y cada vez más yo me convenzo que Dios es poderoso, Dios es un Dios vivo que escucha cada una de nuestras peticiones. Y podemos aceptar un mensaje, pero necesitamos dar un paso definitivo. El consejo que Jesús estaba presentando a Nicodemo: el que no naciere del agua, el que no se bautizare, no recibirá el Espíritu Santo y por lo tanto no puede ver el reino de Dios. Y sigue diciendo el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué le quiso dar a entender Jesús? Que lo que es carnal, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Me recuerdo una experiencia personal. Nosotros teníamos una vida rutinaria, una vida en la que nos entregábamos al placer, a las cosas de este mundo. Pero en una oportunidad, un familiar mío compró una cantidad de libros y yo compré otra cantidad, y entonces acordamos y le dije: vamos a intercambiar los libros. Me recuerdo muy bien que tomé un libro que se llamaba La última superpotencia mundial, escrita por el pastor Mark Finley. Comencé a leer hoja tras hoja, como si tuviese una sed, como si tuviese un deseo maravilloso de obtener más sabiduría, como que si tuviese mucha sed de leer. Me devoraba página tras página. Una cierta noche, más o menos, eran las 12:30 de la noche, cuando estaba adormitado, lo único que pude percibir fue que algo posó sobre mi espalda. Mis intenciones de querer moverme estaba paralizado. Y lo único que me recordaba que desde pequeño era que mi abuela me había enseñado mucho el Salmo 91. Y dentro de mi mente quería decirlo, pero no podía decirlo,
Poco a poco, cuando pedí el auxilio divino, poco a poco las palabras fueron viniendo sobre mi mente. Comencé a repetir el Salmo 91. Aquella fuerza se fue de mi espalda. Me levanto, oro a Dios y seguí leyendo aquel libro. Después de esa noche, mi vida no volvió a ser igual. Mi deseo de compartir el mensaje, mi deseo de tener una experiencia más profunda con Dios comenzó en ese momento. Jesús le quiso dar a entender que cuando la persona es transformada por el Espíritu Santo, no se sabe el momento exacto. Lo único que se puede percibir son las consecuencias o las secuelas de una transformación o una vida cambiada. Cuando nos entregamos, cuando decidimos aceptar el mensaje de Jesús, y Juan predicaba el mensaje de arrepentimiento, y cuando nosotros aceptamos ese mensaje y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, y ahí comienza una vida nueva en cada persona. Allí comienza una transformación, porque el primer paso para nacer de nuevo es arrepentirnos de todos nuestros pecados. Después de arrepentirnos, bautizarnos para que recibamos el Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona que se manifiesta en la vida de cada persona cuando se le abre el corazón. Cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo: me voy, pero no os dejaré solo, os dejaré un consolador. ¿Qué quiso dar a conocer Jesús? Les quiso dar a entender que el Espíritu Santo iba a venir para estar con nosotros. Y es quien nos lleva a Jesús, quien nos induce a arrepentirnos de nuestros pecados, para que Jesús en el cielo, que intercede por nosotros, pueda perdonarnos todas las faltas por amor y misericordia a nosotros. El versículo 9, respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? El versículo 10, respondiendo Jesús y díjole: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Es interesante y maravilloso, porque si Nicodemo, al escuchar las palabras maravillosas, al escuchar este mensaje maravilloso de Jesús, no aceptaba este mensaje, muy pronto el Espíritu se retiraría de su vida, y entonces compartiría la suerte de todos aquellos que no reciban el mensaje de la fe en Jesús. Posiblemente tú estés viendo, escuchando maravillosa experiencia, este maravilloso capítulo. Si tú has escuchado este mensaje de la gracia, que Jesús te está brindando una oportunidad para que te arrepientes y te bautices y comiences una vida nueva, y sigues rechazando una y otra vez el mensaje de Jesús, sigues rechazando una y otra vez la invitación de Jesús, has de compartir la misma suerte de los perdidos. ¿Y cuál será la suerte de los perdidos? El fuego eterno, que muy pronto ha de proceder, que muy pronto ha de cumplirse, porque Jesús ha de venir en gloria, aquella mañana maravillosa, aquella noche maravillosa, cuando se ha de manifestar en el reino, se ha de manifestar en el cielo, y con gran poder y gloria hará que esta tierra tiemble por el poder de Dios. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando esto acontezca, aquellos que rechazaron el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia que Jesús nos imparte, tendrán parte en el lago de fuego, y su vida se consumirá por la eternidad. Pero aquellos que acepten el mensaje, estas personas recibirán la vida eterna. Estas personas recibirán las promesas que Jesús ha hecho en su palabra. Y una de ellas se encuentra en San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 13. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuese así, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una promesa que muy pronto se ha de cumplir en aquellos que acepten este mensaje de la gracia.
Si Nicodemo rechazaba este mensaje, iba a compartir la suerte con los perdidos. Pero Dios sabía, en su infinito amor y misericordia, en su infinita sabiduría, que la semilla plantada esa noche iba a germinar tiempo después. Alguien que sí aceptó, que fue convertido por el Espíritu Santo, se encuentra en el libro de Isaías capítulo 6. Vamos a leer el libro de Isaías, el capítulo 6. Isaías tuvo un encuentro maravilloso con Dios. Y aquí podemos ver cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 6. Dice la palabra de Dios, el versículo del 6 al 9. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios, maravilloso. ¿Por qué? Porque Isaías tuvo la experiencia maravillosa del nuevo nacimiento. El carbón encendido no es más que el Espíritu Santo llegando a la vida de Isaías y transformándolo. Además, cuando es quitada su culpa, son perdonados sus pecados, y Dios en su infinito amor y misericordia le proporciona el Espíritu Santo. Y cuando una persona es tocada por el Espíritu de Dios, la primera reacción que tiene es el de testificar a otros lo que ha acontecido en su vida. Me recuerda mucho un testimonio maravilloso y poderoso. Nosotros trabajamos en medios de comunicación por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios recibimos un llamado especial a trabajar dentro de los medios de comunicación. Y teníamos un programa radial que se llamaba Recepción de Sábado. Esa tarde estábamos recibiendo el sábado, estábamos cantando dentro del programa de radio, y un hermano, quien estaba siendo partícipe, tenía una pequeña meditación. Después de estar realizando el programa, recibo un mensaje de una persona. Este programa se estaba escuchando en Venezuela, y esta joven de nombre Jenny me escribe y me dice: hermano, ¿por qué no es posible si ustedes pueden orar por mi tía? En ese momento, la primera reacción de mi parte fue: bueno, vamos a orar por ella. Comenzamos a orar. Las razones eran obvias, por cuestiones de salud. Comenzamos a orar para que Dios ejerciera un milagro. Pasó ese día del programa, y la siguiente semana, cuando estábamos en otro programa de recepción de sábado, recibo otro mensaje de parte de ella, en donde relataba un acontecimiento maravilloso, y me decía de la siguiente manera: hermano, gracias por haber orado por mi tía. Mi tía tenía un problema terrible. Ella era una anciana ya de edad avanzada, y estaba cocinando en su casa cuando de repente el horno de la cocina explotó y su cuerpo se había quemado un 60-70%. La llevaron al médico, estuvo varios meses hospitalizada. Y el veredicto de los médicos era que por la edad avanzada, las quemaduras no iban a sanar de la noche a la mañana. Era bastante difícil que ella sobreviviera. 5 meses de estar en cama. Y cuando ese día Dios nos dio la oportunidad, por su gracia bendita, de orar, el día lunes, su tía se levanta de su cama y pide algo de comer. La primera reacción de la familia fue: un milagro de Dios. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque Dios es poderoso.
Dios es maravilloso. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, la primera reacción es testificar. La primera reacción es impartir el mensaje. Cuando tú recibes el Espíritu Santo en tu vida, esas experiencias son las que hacen de la vida cristiana una vida de riqueza, una vida de testificación. Vamos a seguir leyendo. Isaías presenció lo que más tarde Nicodemo iba a presenciar. San Juan capítulo 3. Dice la palabra de Dios. El versículo 12. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos tenido esa oportunidad, cuando nuestro corazón no se ha doblegado a Dios, es imposible entender las cosas celestiales. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el versículo 14 nos presenta la solución, nos presenta algo que para Nicodemo era el terreno familiar, porque era parte de los judíos, era parte del pueblo elegido por Dios. Las enseñanzas habían pasado de descendencia en descendencia. Él conocía muy bien esta enseñanza. Y dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios utilizó esta figura? Ustedes se recuerdan que cuando Dios envió muchas serpientes para que castigaran al pueblo de Israel por todos los pecados que cometía, no se arrepentía, era un pueblo bastante duro de corazón, pero dio una solución maravillosa y le dijo a Moisés: ponte en medio una cruz con una serpiente de bronce, y todo aquel que fuese mordido por una serpiente, si mirase con fe a la serpiente que está sobre la cruz, esta persona será salva. La serpiente representaba a Cristo. Ahora, a Nicodemo se le presentó la solución más maravillosa. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. ¿Por qué? Porque después Nicodemo comprendió ese mensaje que él había escuchado esa noche. Nicodemo comprendió que necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo comprendió que era necesario que cuando Jesús fuese levantado en la cruz, la redención para todo ser humano había llegado. Que cuando Jesús fue levantado sobre la cruz, las potestades de las tinieblas habían quedado destruidas y ahora llegaba la oportunidad de salvación para cada ser humano. Y al acercarse con fe a Jesús, que por su sangre, por sus méritos maravillosos, tú y yo somos perdonados, ahora Nicodemo había comprendido que la gracia de Dios lo alcanzaba y que por eso necesitaba arrepentirse y bautizarse para que el Espíritu Santo transformara su vida. Los comentarios presentan que Nicodemo, después de haber pertenecido al Consejo Nacional del Sanedrín, fue un hombre que cuando Jesús ascendió a los cielos, porque después de haber muerto, lo más maravilloso fue que Jesús resucitó, dando el mensaje maravilloso, dando el poder maravilloso de salvarnos. Cuando Jesús ascendió al cielo, la iglesia, los apóstoles fueron comisionados para predicar un mensaje. Entonces la semilla sembrada aquella noche germinó y Nicodemo se convenció de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Salvador del mundo y que necesitaba entregarse a Él. Era un hombre poderoso, era un hombre con muchas riquezas y todos sus bienes, toda su influencia, después de arrepentirse, la dedicó al Señor. Puso su riqueza delante de los apóstoles para que la obra fuese expandida en el mundo conocido hasta aquel entonces, para que el evangelio de Cristo llegara a cada ser humano, a los gentiles y a los judíos, no haciendo excepción de personas. Nicodemo
terminó pobre en los bienes de esta tierra, pero terminó siendo rico en los bienes celestiales. Si a ti te han dicho que no es necesario bautizarse, te han mentido. Si a ti te han dicho que solamente con creer es necesario, te han dicho una mentira. Porque Jesús dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Mi invitación en esta oportunidad es, cuando tú has escuchado este mensaje, decide entregar tu vida a Jesús. Echa suerte con Jesús, porque no existe una vida más maravillosa que cuando tú te entregas a Cristo. No existe una oportunidad más maravillosa cuando tú decides poner tu vida en las manos de Dios. Entonces, cuando decides bautizarte, el Espíritu Santo viene a tu vida y hace un cambio extraordinario que tú no puedes entender. Arrepentíos y bautizados. Y bautícense, porque el reino de los cielos está cerca. Bautízate y encontrarás la vida eterna. Que Dios te bendiga en esta oportunidad. Y recuerda, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque Jesús viene pronto y es necesario que entregues tu vida a Jesús para gozar de esa promesa maravillosa que Él hizo. Me voy, pero si me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Entrégate a Cristo, decide poner tu vida en las manos de Dios, que Él no te va a fallar, Él siempre va a estar a tu lado y tu vida ha de cambiar. Que Dios te bendiga.